A veces necesitamos las máquinas para aumentar o disminuir la velocidad, para transmitir un movimiento circular o para transformar, por ejemplo, un movimiento circular o rectilíneo o a la inversa. En estos casos utilizamos mecanismos como los que veremos a continuación. El primer mecanismo que vamos a ver son las poleas de transmisión, basado como podemos ver en la unión de dos o más ruedas sujetas a un movimiento de rotación por cinta o corriente. Una de las ruedas es la motriz, que gracias a las fuerzas de fricción arrastra a la rueda conducida. Esta es una diferencia con respecto a otros mecanismos, como las cadenas de transmisión y las correas dentadas, que se basan en la interferencia mecánica entre los distintos elementos de la transmisión. Como veremos más adelante, en nuestro mecanismo, con cada vuelta que da la rueda grande, la pequeña da 3 vueltas. La relación de transmisión es: las ruedas de fricción permiten transmitir el movimiento giratorio entre dos ejes paralelos, cero perpendiculares, modificando la velocidad y o sentido de giro. En este caso, como podemos observar, los perímetros de las ruedas se encuentran en contacto directo y el movimiento se transmite de una rueda a otra mediante fricción. El eje conductor posee el giro que queremos transmitir. La rueda conductora, solidaria de eje conductor, recoge el giro de este y lo transmite por fricción a la rueda conducida. La rueda conducida recoge el giro de la rueda conductora mediante fricción entre ambas y el eje conducido recibe finalmente el giro de la rueda conducida y lo transmite al receptor. Tanto la velocidad como el diámetro de la rueda se relacionan mediante la siguiente relación matemática. Así podemos aumentar la velocidad de giro del eje conducido, haciendo que la rueda conductora sea mayor que la rueda conducida. Podemos hacer que los dos ejes lleven la misma velocidad si combinamos las dos ruedas del mismo diámetro. O podemos disminuir la velocidad de giro del eje conductor, empleando una rueda conductora menor a la conducida. Sus aplicaciones son limitadas, ya que no podemos permitir grandes esfuerzos, pues todo el funcionamiento está basado en la fricción que se da entre las ruedas. Así, lo podemos encontrar en las dinamos de las bicicletas, en algunos sistemas de transmisión de movimiento a norias o balancines, por ejemplo. Otro tipo de mecanismo comúnmente utilizado es el de engranaje o rueda dentada. En él se transmite movimiento circular mediante contacto de ruedas dentadas. A la mayor se le denomina corona y a la menor quiñón. Si el mecanismo está compuesto de más de un par de ruedas dentadas, se le denomina tren de engranajes. También existen engranajes de ejes no paralelos, con los que conseguimos solucionar la transmisión entre ejes que se cortan y que se cruzan. Aunque los restos de engranajes más antiguos que se conocen datan del año 150 a.C. y ha sido repetida a través de los siglos. Podemos destacar que ya a Leonardo da Vinci dejó dibujos de algunos de los mecanismos usados hoy en día. Sus aplicaciones son inmensas, por ejemplo, en los motores de combustión interna, motores eléctricos en las bicicletas y motos, utilizando, en este caso, el mecanismo de piñón cremático. Existen a su vez mecanismos que nos permiten
movimiento circular en rectilíneo. Es el caso de la manivela, que es una pieza compuesta por dos ramas, una de las cuales se fija por un extremo y la otra forma el mango que sirve para mover el brazo, la máquina, rueda, etc. Wanna find myself by the sea, in another's company. Por su parte, la biela es un elemento mecánico que, sometido a esfuerzos de tracción o compresión, transmite el movimiento articulando a otras partes de la máquina. El mecanismo de la biela y la manivela es muy utilizado en diversas máquinas, como por ejemplo para transformar el movimiento alternativo de los pistones de un motor de combustión interna en un movimiento rotatorio de otros componentes. En este caso, encontramos también otro mecanismo, el cigüeñal. El cigüeñal consta, como podemos observar, de un eje con codos que, aplicando el mecanismo de la biela manivela, transforma el movimiento rectilíneo alternativo en rotatorio y viceversa. En el caso de los motores, por ejemplo, el movimiento lineal de los pistones dentro de los cilindros se transmite a las bielas y se transforma en el movimiento rotatorio del cigüeñal, que a su vez se transmite en las ruedas y otros elementos. Finalmente, vamos a ver qué tipo de mecanismo son las excéntricas. La excéntrica es una rueda o disco dotado de dos ejes, un eje de filo y el eje excéntrico. Se utiliza para imprimir un movimiento giratorio a un objeto, como el de un molino de mano, también para imprimir un movimiento giratorio a un eje empleado las manos o pies, como en las máquinas de coser antiguas, donde se consigue con tres elementos que hemos visto como son excéntricas, palanca y biela. O también la podemos usar en la transformación de un movimiento circular en líneas alternativas como en las locomotoras antiguas. Las levas son mecanismos que van sujetos a un eje y tienen un contorno con forma especial, según el uso que le queramos dar. En nuestro caso, tenemos un árbol de levas, que es un mecanismo formado por un eje en el que se colocan distintas levas que pueden tener distintas formas. Como podemos observar, con la primera leva conseguimos levantar una pieza, similar, por ejemplo, una puerta o rampa. Con la segunda conseguimos accionar un martillo que golpea y con la tercera conseguimos el contacto entre